La Loca. ¡Pega de locura! Presenta. Mañana. 7 de la mañana con 39 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco mucho a Sonia Vera. Ella es la abogada de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Allá precisamente lo vimos en las imágenes. A ver si podemos ver, Andrea, este momento específico cuando ya al interior los policías de la Embajada de México allá en Quito, pues sacan, ¿no? 4 policías van sacando de cada una de las extremidades al señor Jorge Glass, precisamente asilado en la embajada. Lo extraen. ¿Lo podemos ver el video o ya mejor lo dejamos? Mejor la dejamos. Bueno, le agradezco mucho, Sonia, que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Buen día. Dormir muy preocupada, realmente. Pues sí, suponemos que sí. Le pido primero que nada su opinión, Sonia, sobre el estado de salud del señor Jorge Glass. Mire, la verdad es que el conocimiento que tenemos es el mismo que tienen todos los medios de comunicación, porque no tenemos ningún contacto con él, está aislado, incomunicado, tanto de su defensa como de su familia. ¿Eso es legal? Le pregunto, Sonia, ¿eso es legal? No. Usted es la defensa, usted es la abogada. Es un secuestro, eso es un secuestro, o sea, a todas luces, y tomando en cuenta sus palabras, ¿no? Cómo sacaron a Jorge Glass, la única comparación que se puede hacer ante este hecho tan abominable es cuando rompieron, pero ahí con permiso, ¿no?, a la embajada ecuatoriana para sacar a Julian Assange. Y es lamentable, ¿no?, que Ecuador sea el protagonista de estos hechos tan bochornosos a nivel internacional, atentar contra la figura del asilo y el refugio. Es realmente muy lamentable, ¿no? Déjeme preguntarle entonces en qué condiciones se puede defender a un personaje, en este caso un personaje tan importante como es el ex vicepresidente al señor Glass. Entonces, ¿cómo es defenderlo? Mire, realmente esto que ha ocurrido al menos nos ha servido, viéndolo por el lado amable, nos ha servido para que el mundo se entere de lo que nos ha tocado vivir estos últimos 7 años. ¿Ya? Porque si el Estado ecuatoriano se atrevió a romper figuras sacrosantas en el derecho internacional, como es la inviolabilidad de las embajadas, el derecho al asilo y al refugio, romper la Convención de Caracas, la Convención de Viena, la Convención de Ginebra, el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Universal de Derechos Humanos. Si se atrevieron a tanto, ahora imagínense todo lo que nos hemos tenido que enfrentar estos 7 años a nivel interno. Ahora, ellos lo que dicen es, el señor tendría que haberse presentado a sus audiencias, el señor no se presentó a sus audiencias, estaba en calidad de huido, que es más o menos lo que dicen, ¿no? En calidad de prófugo, ¿no? No es así, eso no es así. Mire, hay Jorge Glass, para hacerle un resumen, porque realmente la persecución es brutal, la persecución ha sido brutal. Jorge Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas. La primera es por el caso Odebrecht, que efectivamente lo sentenciaron por asociación ilícita. ¿Qué tenemos en esta causa? En esta causa tenemos 2 temas muy importantes. Hay una sentencia que declaró nulas las pruebas utilizadas en Brasil, porque fueron a través de una cooperación muy cuestionable, porque lo que debía haber ocurrido era que la Fiscalía de Brasil colabore con la Fiscalía de Ecuador. Aquí no pasó eso. Aquí lo que pasó fue que la empresa Odebrecht colaboró con la Fiscalía ecuatoriana, sin los protocolos, y el fiscal se trasladó como turista a Brasil, y ahí la compañía le dio las pruebas que fueron usadas también en el caso Lula, pero sin ninguna cadena de custodia. Entonces, sin cooperación tuvieron comillas pruebas y se las aplicaron al señor Glass. Exactamente. Entonces, como en Brasil fueron declaradas nulas esas pruebas, Jorge Glass fue el primer ecuatoriano que se benefició, el primer ciudadano no brasileño que se benefició de una extensión de la nulidad en ese sentido. Esa cooperación, porque eso sí pasó por cooperación jurídica internacional brasileña a Ecuador en agosto del 2023, la fiscal esa cooperación se la guardó hasta diciembre.
Okay. ¿Ya? Se la guardó en su cajón y nunca nos notificó. Recién en diciembre nos dijo que fuéramos a ver la sentencia. A la par, hay un testimonio crucial que es de un asambleísta contrario totalmente a la ideología de Jorge Glass, que certificó, hizo declaraciones tanto notarizadas como públicas, en las que dijo explícitamente que Lenín Moreno a él lo había engañado y lo había utilizado para crear y forjar pruebas en contra de Jorge Glass. Okay. En el caso Odebrecht. Con eso se caería el caso Odebrecht. No, pero la fiscal insiste que esa información es falsa y que la sentencia sigue en firme. Cuando si hubiese independencia judicial, al menos abriría una investigación. ¿Ya? Por lo menos. En todo caso, ya, por lo menos, ya. En el caso Sobornos, que es el caso donde fue también sentenciado el presidente Correa, este caso es sui generis, porque, le cuento, se resolvió en 17 días, en plena pandemia, con todos los abogados enfermos. Y porque como no les daban los tiempos electorales para la casación, que es la última instancia, entonces habían pedido como unos 50 peritos. Inventaron, y como tenían que evacuar las pruebas en la audiencia, entonces se inventaron un curso ese mismo día para que vayan todos los peritos y no vayan a la audiencia. Imagínense, o sea, eso. Entonces, a él lo sentenciaron conjuntamente con el presidente Correa por influjo psíquico. Porque como no habían pruebas de cuentas, no había nada, no había absolutamente nada, una orden por escrito, nada. Entonces le dijeron que él era culpable de cohecho agravado por influjo psíquico. Solo porque él era tan... pero no defensa. Exactamente. Entonces, se inventaron un cuaderno de una ex colaboradora del presidente Correa, que primero dijo que había sido hecho en el 2012, ¿ya? Y que ella ahí tenía hasta los centavos, o sea, cifras con centavos, ¿ya? Como pedimos que se hiciera un peritaje, le arrancaron el código de barras al cuaderno. Y ahí ya no dijeron que el cuaderno era del 2012, sino que ella cambió su testimonio y dijo que no, que se trataba de un cuaderno que ella lo había hecho en un cuaderno de apuntes en un vuelo de media hora. Híjole. Entonces nosotros pedimos que nos dieran acceso a ese cuaderno para poder periciarlo. La Fiscalía nunca nos dio acceso a ese cuaderno. Y estas cooperadoras eficaces que se beneficiaron con la reducción del 90% de la pena, resulta que lo importante en un testimonio es que uno pueda contradecir a la persona, ¿no? O sea, si yo voy a beneficiarme con la reducción de mi pena, yo tengo que testificar, pero yo no solamente son mis dichos, no es un chisme, o sea, yo tengo que probarlo, ¿no? Y pasar la contradicción de la parte que estoy acusando. Pues no, ellas se acogieron al derecho del silencio. Híjole. Nunca nos dejaron periciar ni ese cuaderno ni un pendrive que supuestamente habían sacado de otra de las colaboradoras eficaces. Entonces, a esa injusticia nosotros nos hemos tenido que enfrentar. Después de eso, Jorge Glass, cumpliendo, él se entregó 2 veces porque pobrecito creía en la justicia ecuatoriana, le quitaron la vicepresidencia. Le tenían que sentenciar con un código que ese tipo de delitos era de 5 años, pero le aplicaron un código derogado para ponerle una pena más dura, con la que no podía beneficiarse de la prisión, perdón, de la defensa fuera de la cárcel. ¿Ya? Entonces le pusieron sí, exactamente. Le pusieron ¿cómo se llama? Le pusieron un delito, una pena por 6 años, y con eso ya no podía beneficiarse de esta prerrogativa. Entonces, él estaba cumpliendo su pena. Nuestra normativa hace que la pena mayor absorba a la menor, entonces era un delito por 8 años, porque el uno era de 6 y el otro de 8, entonces la de 8 absorbe a la menor pena. Entonces, cuando las personas privadas de la libertad cumplen el 40% de la pena, entonces se pueden acceder a los beneficios penitenciarios. Pero no, la fiscal le pone otra causa, el caso Singue. Entonces, el pobre Jorge ya estaba también hecho un mar de lágrimas, porque era otra causa más y ya no iba a poder salir libre. Pero resulta
que un laudo arbitral que sometieron a la compañía, porque era una compañía petrolera que le estaban supuestamente acusando de defalcar al Estado. Entonces la compañía lleva esa causa a un laudo internacional. El laudo internacional dijo, oiga, aquí a quien hay que indemnizar es a la compañía. No hubo perjuicio para el Estado. Y usando ese arbitraje internacional fue que en apelación cayó en nulidad esa causa. Entonces llegó un juez y dijo, bueno, este señor tiene 2 años en exceso, ya debieron haberle dado la libertad. Ya cumple con todos los requisitos. ¿Sabe qué? Y aparte tiene 4 pronunciamientos de organismos de protección de derechos humanos. La CIDH le dio medidas cautelares, el Grupo de Atención Arbitraria pidió que le dieran, ¿cómo se llama? Medidas no privativas de la libertad, le priorizaron su causa de brecha en el sistema interamericano, y el relator de independencia judicial pidió que hicieran efectiva una boleta de excarcelación que nunca hicieron efectiva. Entonces, pues, este juez Curipayo dijo, bueno, espere en libertad hasta que se les ocurra llamarlo a la audiencia y preséntese cada semana. Okay. Ya. Entonces, eso, Jorge Glass estaba en eso, presentándose cada semana. Entonces resulta que a esta fiscal que la han acusado de plagio, y los invito a averiguar quién es Diana Salazar, una mujer totalmente, creo que le regalaron el título en una rifa, pero bueno, investiguen. Entonces esta mujer, la bancada de la Revolución Ciudadana la estaba llevando a juicio político. Entonces ahí le reactivó otra causa. Es la de la reconstrucción. Ajá. Entonces, Jorge Glass tiene más de 30 causas abiertas. Híjole, ya 30. 15 de ellas debieron haber sido archivadas hace más de 2 años, porque las tiene abiertas nomás ahí, así como fue Singue, ¿no? Entonces las tiene abiertas, ¿no? Y ahí, después de que esa causa debió haber sido archivada, porque inclusive cuando ella la abrió en el 2019, Jorge Glass estaba preso. Si ella quería investigar, si quería llamarlo a rendir versión, ¿por qué no lo hizo cuando estaba preso y lo tenía a su disposición? No, esperó. Ella tenía esto abierto solamente para utilizarlo cuando lo necesitara, ¿no? Entonces, como su bancada lo llamó a un juicio político, reactivó el caso de la reconstrucción. Yo soy de Manabí. Es el área donde antes fue el terremoto, el del 2016, que fue terrible para nosotros. En el Ecuador se subió un punto de IVA durante 1 año para que todos esos fondos vayan a las áreas afectadas. Y se creó un proyecto que se llamaba Reconstrucción y Reactivación Productiva. Pero ellas, aposta, el caso lo llaman solo reconstrucción, y lo implicaron porque hicieron unas obras que no estaban hechas antes del terremoto. ¿Por qué? Porque no son reconstrucción, pero es reactivación productiva. Entonces, entre esas obras está un parque que era un área sísmica, que ahora cualquier movimiento telúrico es un área de seguridad donde la gente puede ir, aparte que reactivó la provincia, es un parque hermosísimo. Crearon unos puestos artesanales pesqueros que estaban ya en proyecto, pero para reactivar la economía de la ciudad aprobaron los proyectos que ya estaban más avanzados, ¿no? Y una carretera que unía Manta con la carretera Manta-Coliza, que era una carretera que permitía la transportación de los productos pesqueros y artesanales de esa zona, ¿no? Entonces, mi cliente, mi defendido, era parte de un comité de la reconstrucción. Pero imagínense, tal es la persecución, que eran 7 miembros y todas las priorizaciones se las hizo por unanimidad. Pero de los miembros del comité, el único que ha sido vinculado a la causa se llama Jorge Glass. Oiga, abogada, yo le agradezco además este detallado paso, nos deja muy claro algo que más o menos en México conocemos, ¿no? Lo que es abultar las causas, volver los temas políticos en supuestamente temas legales. Difícil entonces preguntarle si hay algún mensaje del señor Glass hacia México. Yo le pediría a usted que en nombre del abogado, del ex vicepresidente Jorge Glass, pues mande un mensaje hacia los mexicanos, hacia quienes por acá. De hecho, dice la canciller mexicana ayer, la única manera de reparar este tema con Ecuador es que el
ex vicepresidente Jorge Glas reciba un salvoconducto y sea trasladado a nuestro país, cosa que yo veo complicada, pero mande un mensaje a las autoridades, digo, acá México, la ciudadanía, las autoridades mexicanas, pues que están insistiendo sobre esto. Bueno, pues yo creo que la presión internacional es lo único que va a hacer recular a Daniel Noboa, ¿no? Daniel Noboa es un niño rico, ¿no? Hijo, heredero de un bananero que lo ha tenido todo en la vida, ¿no? Y este niño es un caprichoso que efectivamente estaba perdiendo una consulta popular que va a someter a la población el 21 de abril. Son 11 preguntas, 9 debieron haber ido por vía de asamblea y 2 quieren regresarnos a la precarización laboral y al CIADI, que es un proceso de arbitraje internacional donde solamente las compañías pueden llevar a los estados y los estados no pueden llevar a la compañía, ¿no? Que nos va a costar millones, ¿no? Entonces este chico estaba perdiendo la consulta y por eso fue que se inventó esto. Por eso, esa es la razón. Esa es la razón. Ese es su cálculo político, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad internacional tiene que actuar contundentemente más allá de declaraciones a favor. Yo creo que tiene que ser mucho más contundente y obligarlo a que recule. ¿Ya? Esto es un atentado al derecho internacional y a los mexicanos, pues Jorge yo tenía la oportunidad de conversar casi todos los días con él y él ya se imaginaba en México, él ya se imaginaba poder rehacer su vida, esperaba que sus hijos pudieran, el uno ya es mayor de edad, el otro le faltan pocos años, y él esperaba poder rehacer su vida. Abogada, ¿nos deja hacer un corte, que es un corte obligado, y terminamos de escucharla, esta reflexión? Por favor, la abogada de Jorge Glas, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Sobre todo Sonia Vera, la abogada de Jorge Glas, que está con nosotros. Le pediría, Sonia, si terminamos entonces escucharla, con esto que platicaba con Jorge Glas, donde ella dice, ya se veía en México, lo veía todos los días hasta antes del viernes, que en la noche fue... No lo veía, lo conversaba. Conversaba con él. Yo vivo en Bélgica. Sí, ok, perdóneme, abogada. Sí, no, yo les quería decir, para los que estén interesados en saber lo que ha pasado en el Ecuador, hay un video muy didáctico que se llama El quiebre de la institucionalidad en el Ecuador. Es muy bueno. El quiebre de la institucionalidad en el Ecuador, correcto. En YouTube, así se llama, El quiebre de la institucionalidad en el Ecuador. Es muy bueno, son 12 minutos donde se resume todo lo que nos ha tocado vivir. Sí, Jorge, él ya se veía en México, realmente. Es una pena. Y yo realmente tengo temor a que lo maten, que aparenten un supuesto suicidio, que lo suiciden. Híjole. Y ese es mi temor mayor, ¿no? Realmente lo que le han hecho no tiene precedentes y la incomunicación y aislamiento en el que lo tienen es totalmente un abuso del derecho. Yo creo que estamos en un régimen totalmente tirano, ¿ya? Es un fascismo terrible, pero es realmente lo que hemos vivido. Y la comunidad internacional ahora se pueden dar cuenta, es la punta del iceberg. Los invito a todos a ver este video, El quiebre de la institucionalidad en el Ecuador, que lo explica, y agradecerle pues al pueblo mexicano su valía, y no tenemos cara, porque pues gracias, como le decía, los actos más bochornosos en contra de la institución del asilo los ha cometido Ecuador. Pues le agradezco mucho, de verdad muy agradecidos de todo esto que nos ha explicado, nos ha dicho, nos ha valorado Sonia Vera, abogada de Jorge Glas. Muchísimas gracias, saludos hasta Bélgica. Ok, hasta luego, muchísimas gracias, adiós. Gracias, buen día. Con la loca, pega de locura. Presentó